Ingeniero, buen día, feliz año. Gracias, Danes. Buen día, igualmente. Éxitos y bendiciones en este año para que tengas prosperidad y éxitos en tus metas. Igualmente, ingeniero, disculpe que lo moleste, un favorcito, ya no puedo encender la cámara que me encuentro laborando. Ya está bien, no hay problema. Listo. Ok, ingeniero. Hola chicos, buen día. Bienvenidos.
Feliz año para todos. Por favor, vamos activando las cámaras. Buenos días. Por favor, activemos las cámaras todos. Buen día, ingeniero. Buenos días. Bien. Bueno, siendo las 10 horas de esta semana 14, martes 4 de enero de 2022. Bienvenidos nuevamente. Empezamos con 15 estudiantes de casi 30. Esperemos, Yoti, por favor, esa asistencia la vayas contabilizando bien, ¿no? Realmente se ve, pese a iniciar un nuevo año, el poco interés. Se les recuerda que la siguiente semana, que es la semana 15, las tareas deben estar entregadas al 100%, la del segundo parcial. Traten de apurarse un poquito, han tenido tiempo para desarrollar las mismas. Bien, vamos a compartir la clase de hoy, algo que no teníamos planificado, pero que sí es importante que ustedes la vayan conociendo. Sí es importante que como futuros ingenieros en sistemas las pongan en práctica. Bien. Vamos a ver en este momento nosotros sobre la dirección de proyectos, específicamente en este momento como ingenieros, ustedes, ¿qué es lo que necesitan saber? Necesitan saber cómo saberse desenvolver en la parte combinada, administrativa, técnico-operativa de los proyectos informáticos. Es decir, cómo tienen que integrar todos los componentes de un proyecto, desde que van desde la parte de diseño hacia la parte netamente ya de desarrollo y posteriormente su operación en la entrega al cliente. Pues bien, cuando ustedes van a iniciar un proyecto, estamos hablando de proyectos formales, o si necesitan hacer un proyecto desde el punto de vista contractual, ustedes necesitan tener un acta de constitución llamado Project Charter. ¿Sí? Este es un documento que me da certificación a que usted está iniciando el proyecto. Es decir, aquí usted va a tener formalmente indicado el día, fecha y hora en que está iniciando la ejecución del proyecto. Vuelvo a reiterar, hay algunos, yo no sé si qué tienen en la cabeza o tengo que hacerles invitación. Por favor, activen las cámaras. Tengo a Michael, tengo por allí ya otros que ya enseguida activaron las cámaras, ¿sí? Entre otras cosas. Michael, buenos días, por favor, ¿me escuchas? Sí, buenos días. Tienes No que puedo encender la avisar, cámara, doctor. Tienes que avisar. Si no es Sí le posible, escribí por interno. pero al ingresar, yo de una vez, por ejemplo, el compañero Danes, al inicio, él se conecta y me dice, ingeniero, no podría activar la cámara por tal o tal situación. Hay que comunicar, van a ser ingenieros ustedes. El ingeniero siempre es comunicativo. Por favor. Bien. En esta acta de constitución, ustedes es el punto de partida y van a determinar cuál es el alcance, hasta dónde va a llegar el proyecto. ¿Cuál es el alcance? Es decir, si yo voy a hacer una página web, yo tengo que decir que mi alcance no incluye el hosting, no incluye el pago del dominio, que mi alcance incluye el hosting, incluye el pago del dominio. Entonces, hay que especificar que el alcance solamente es por la parte de asesoría técnica, más no por diseño y desarrollo. Este documento es una autorización formal, prácticamente es el que me va a dar el aval para yo poder al final cobrar, ¿sí? Para al final yo necesitaré cobrar mi dinero contractual. Y además es el documento en que los interesados, el dueño, usuarios, etcétera, van a establecer qué es lo que realmente el ingeniero me va a entregar. Es una hoja de vida del proyecto, en otras palabras. El acta de constitución es una hoja de vida del proyecto y que me incluye las fases de inicio y la fase de planificación. ¿Quién me da ese documento? Me la da el contratante. Me la da el contratante, me la da el fiscalizador, dependiendo quién esté a cargo.
Esta acta de constitución, realmente para poder armarla yo necesito ciertos elementos, los documentos del negocio, es decir, el contrato, los acuerdos, con qué elementos cuenta la empresa, cuáles son los activos de la organización en la parte de recursos tecnológicos, de infraestructura física, etc. ¿Cómo lo hago? Lo hago recopilando información, lo hago a través de reuniones. ¿Y qué voy a lograr? Voy a lograr el acta de constitución y además voy a tener un registro de los supuestos, voy a tener un registro de los riesgos. Esta acta, ¿de cuántos o de cuáles elementos está compuesta? Primero, esa acta la elabora el jefe del proyecto, el líder, el gerente. ¿Sí? Va a tener quién es el gerente asignado, va a indicarme los riesgos, los propósitos y justificación del proyecto, objetivos, alcance, qué tengo que entregar como producto final, cuáles son los usuarios y sus requisitos a todo nivel y los hitos, es decir, los avances del proyecto personal que voy a requerir y los recursos o materiales. Entonces, todos esos elementos yo voy a tener dentro de mi acta de constitución. ¿Qué más voy a tener? Voy a tener que también establecer que yo tengo que desarrollar un plan. Tengo que desarrollar un plan al que ustedes lo tendrán que conocer como PDP, o llamado Plan de Dirección del Proyecto. Ese PDP dice que tiene que hacerlo el contratista con su equipo. Me tiene que determinar un proceso de planificación. Dice que contiene la base sobre el alcance del proyecto, el cronograma y el presupuesto. El PDP, adicionalmente, debe ser aprobado. Es decir, no es que lo hago y listo, no, tiene que presentarlo para que lo aprueben. ¿Quién lo va a aprobar? Lo va a aprobar el dueño, contratista o el fiscalizador, y me va a permitir direccionar cómo voy a ejecutar el proyecto, cómo voy a desarrollarlo, ¿sí? Cómo voy a monitorearlo, cómo voy a controlarlo, y ya estoy indicando cómo voy a realizar el cierre. Es decir, yo tengo que ya plantear, planificar desde que voy a diseñar, a ejecutar y a cerrar. ¿Y cómo lo voy a controlar? Dice que el plan de dirección del proyecto, me va a permitir determinar qué voy a hacer, cuándo y por quién será realizado. Este se lo hace por tareas, por fases, es un documento que define el sistema para todo el trabajo del proyecto. Es la hoja de ruta del proyecto. Miren, el PDP es la hoja de ruta, es decir, es el mapa, es el que me va a guiar mi trabajo. Bien. ¿Qué más podremos decir del plan de dirección del proyecto? Es el que me va a establecer cuándo se realiza, una vez que se ha recopilado los requisitos, los tiempos estimados de las actividades a desarrollarse con sus costos, la calidad o cumplimiento de especificaciones técnicas, los riesgos y además la identificación de los involucrados o lo que normalmente se les conoce como stakeholders. Esto equivale a la línea base del proyecto. Como lo vemos aquí en esta esquinita, sin plan de desarrollo del proyecto es como que nosotros no tuviéramos documentadamente la metodología, la organización, la administración del proyecto y el director del proyecto. Es decir, no tendríamos nada. Es importante. Bien, ustedes dirán, pero yo solamente hago trabajo de básicos de ingeniería en sistemas. Sí, pero ustedes tienen que empezar, así sea en eso básico, tienen que también establecer todos estos elementos que se les están indicando. Tienen que irse acostumbrando y lo hagan una disciplina. Lamentablemente, podría decir, lo deben hacer una rutina. ¿Cuáles son los componentes del plan de desarrollo del proyecto? Al menos 5.
Al menos 5. Primero, las líneas base del proyecto, como el alcance, costo y cronograma. Segundo, los planes de gestión del proyecto. Esos planes de gestión, nosotros tenemos que poner la configuración estructural, metodológica y técnica del proyecto. Establecer qué posibles cambios podrían haber respecto a lo contractual, cuáles son los requerimientos actuales y futuros, y hago una valoración de análisis incremental de rubros o de cantidades o de rubros nuevos. Esta línea base me va a permitir establecer mejoras, me va a permitir saber con qué personal o equipo técnico cuento a nivel técnico o a nivel operativo. ¿Cómo voy a desarrollar las comunicaciones? ¿Cuántas comunicaciones tengo que hacer? Por semana, por mes, por semestre, etcétera. ¿Y a quiénes tengo que entregar? Los riesgos del proyecto probables que puedan presentarse. Mi plan de adquisiciones, porque necesito comprar y lógicamente no debo olvidarme a los involucrados. Un tercer elemento que necesitamos conocer dentro del PDP es los documentos del proyecto, es decir, saber cuál es su ciclo de vida, sus especificaciones técnicas y su diseño, perdón, y su diseño. El cuarto elemento son los términos de referencia con las especificaciones técnicas, pero ya de manera específica, concreta. ¿Cómo serán los planes de gestión? ¿Cómo los socializo? ¿Cuáles son los documentos del proyecto? Y además las actualizaciones o socializaciones o reuniones que tengan que hacerse. Ya. Listo, Justin. Adelante. El quinto elemento que nosotros debemos considerar es cuáles son las actividades del desarrollo del proceso de planificación. Es decir, tenemos que planificar esa línea base, los planes de gestión, ir documentando el expediente del proyecto, ir viendo si ha variado los términos de referencia, los mismos sus especificaciones técnicas con sus alcances, para luego ser aprobados mediante el proceso de planificación. ¿Cómo desarrollamos o veamos aquí un ejemplo de un plan de desarrollo del proyecto? Bien, realmente yo puedo poner aquí el entregable, en este caso, ojo, es un proyecto real el ejemplo personal. ¿Sí? Producto 1, necesito entregar el mapa de actores de un área de planificación espacial marina. Tengo actividades por desarrollar, cuál es el método de trabajo, quiénes van a participar, resultados, riesgos y estrategias de solución. Es una de las tantas formas de hacer un PDP. Aquí lo tengo por un componente. Desde luego yo le puedo poner a esto y aquí le puedo adicionar fechas, le puedo adicionar un sinnúmero de otros elementos que me completen esta matriz. Dice que necesito hacer una reunión de coordinación con los actores, necesito desarrollar, ejecutar la reunión con los actores y necesito preparar y entregar el producto 1, es decir, el mapeo de actores. Y finalmente hay que socializarlo. Miren, no es que ya el producto lo hago y tengo que socializarlo. Ahora imaginémonos, ustedes lo han estado haciendo, veamos los deberes. El profesor les dio, en este caso, qué es la tarea que debían realizar. Ustedes se han reunido para realizar el trabajo, han revisado y dijeron, está listo, entregaron al profesor. Bien. Métodos de trabajo. Para la primera hago con observación directa o una metodología basada en el enfoque de este autor y de la FAO. En el segundo, hacer un taller. En el tercero, como ya voy a preparar la información, tengo que utilizar la metodología analítica, descriptiva, análisis basado en proceso y la gestión de proyectos. Y finalmente, para la socialización, se hace un conversatorio mediante una reunión de trabajo. ¿Cuáles son los participantes que van a estar dentro como responsables de esas actividades? ¿Qué resultados? Para coordinar la reunión yo necesito tener un producto llamado agenda,
La segunda, una información para elaborar el mapa de actores. La tercera, el producto 1. Y la cuarta, las acciones de implementación de esos indicadores establecidos en el producto 1. Los riesgos. Para la primera parte, la disponibilidad de tiempo. La segunda, que se postergue la reunión. La tercera, que en los resultados del producto haya información no confiable. Y la cuarta, que haya desacuerdo o rechazo del producto 1. Y para cada uno de ellos, pues, se establecen ciertas estrategias de solución. Si por la disponibilidad de tiempo, entonces se realizan talleres o asambleas con los actores. En la segunda se puede hacer una reagenda para buscar por la postergación. La tercera, hay que validar la información para determinar que es confiable. Y la cuarta, pues aplicar técnicas de desacuerdo, enfocar a problemas a solucionar y aceptar sugerencias o recomendaciones. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Bien. Yo le quiero hacer entender y que aclare, que tengan claro, perdón. La ingeniería en sistemas no solamente es desarrollar productos. La ingeniería en sistemas, previamente, necesitan ustedes desarrollar un trabajo intelectual de escritorio, de oficina. Por ejemplo, si ustedes se van de viaje, no es que cojan su maleta y me voy de viaje. No, a ver. Quiero irme de viaje. ¿A dónde me voy? Empieza a planificar. Claro, lo hace mentalmente. ¿Sí? Y se va. Ahorita, mientras decía de este ejemplo del viaje, me acordé de algo. Yo tengo una propiedad en una urbanización privada cerca de Puerto Cayo y la mayoría de residentes son extranjeros, específicamente canadienses. Y me he percatado que ellos llevan un cuaderno, tienen un cuaderno en donde van anotando todas sus finanzas, planifican sus gastos y planifican sus ingresos versus lo que tienen que hacer. ¿Sí? Ellos, entonces, hacen esta acción de gerencia de proyecto, de la preparación de un proyecto. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? Yo listo mis actividades, le doy una identificación y les pongo un código. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En este caso, es un ejemplo de un cronograma de un proceso de cómo desarrollar, perdón, de cómo desarrollar mi consultoría, ¿sí? De cómo desarrollar la consultoría. En este caso, se tiene que las actividades en los tiempos que se va a realizar, aquí está indicado, y de manera específica. Otra de las maneras de hacer un PDP. A nivel de proyectos informáticos, aquí tenemos, observen, ponen los tiempos en semanas y meses y ponen acá arriba la hoja de ruta en forma cronológica. Las actividades que tienen que realizar y qué actividades van realizando conforme va transcurriendo el tiempo. ¿Sí? Conforme van transcurriendo el tiempo. ¿Sí? Entonces, tomen en cuenta, tomen en consideración todos estos apartados. ¿Alguna pregunta, por favor? En resumen, ustedes necesitan estar como esta personita que dice, ¿qué necesito para comenzar? ¿Cómo dirijo y gestiono la ejecución? Pues es lo que me da el plan de dirección del proyecto, porque yo tengo que satisfacer las necesidades o expectativas de los involucrados, tengo que empezar a integrar y desarrollar actividades, ¿sí? Tengo que realizar la gestión para poder ejecutar esas actividades, desarrollar esas actividades que me compete el diseño del proyecto específico. Bien. Ahora también nos preguntaremos cómo se realiza el monitoreo y control del proyecto. ¿Cuál es el plan de manejo? Bien. Primero, esto es responsabilidad del director o gerente del proyecto, en la que él necesita saber cuáles son sus procesos, necesita saber cómo monitorear el proyecto, necesita saber cómo controlarlo de manera continua en todo lo que está desarrollando, en todo lo que está haciendo. Entonces, también se va a preguntar qué requiero, cómo lo monitoreo o lo controlo. ¿Qué necesito para comenzar? ¿Cómo lo debo hacer y qué voy
al final a tener como documentación o productos resultantes. Para esto, yo necesito también tener, porque en el momento que voy controlando, me voy a dar cuenta de los errores y voy haciendo la ejecución de acciones correctivas. Su objeto, al menos, son 5. Primero, tengo que empezar a buscar los problemas. No los espero, no espere los problemas, búsquelos. Es más fácil que usted lo encuentre antes que sea sorprendido por el problema. 2, hágase un plan real con una línea base actualizada. No pasada, ni supuesta, ni que tal vez así espero. 3, encuentre la raíz del problema. La rabia se le erradica matando al perro. 4, volver el proyecto a su plan original, si es necesario. Y 5, implementar esas acciones correctivas de manera ideal, de forma razonable, de forma técnica y además que me convenga los intereses económicos. Para este control integrado de cambios, ahora me está preguntando, bueno, estoy ejecutando el proyecto y en el camino van apareciendo cambios imprevistos. Entonces, hay que revisar todos los cambios, o el cliente me dice, ¿sabe qué? Necesito hacer el cambio porque creo que es mejor hacerlo de esta u otra forma. Entonces, revise los cambios. Si está de acuerdo, los aprueba, caso contrario, no. ¿Cómo lo va a gestionar? Y verificará si esos cambios efectivamente los puede usted llevar a cabo. Para esto, yo necesito establecer al menos 7 pasos. Tengo que darme cuenta si ese cambio no me está influyendo en los factores del proyecto. 2, tengo que revisar minuciosamente, analizarlo y aprobarlo en caso de que convenga técnica y económicamente. 3, debo aprobar los cambios. ¿Sí? Tengo que aprobar los cambios. Necesito mantener la integridad del proyecto, es decir, tratar de no salirme del objeto del proyecto. Tengo que coordinar esos cambios para ver si es necesario, en este caso, con los técnicos desarrolladores, y finalmente deben documentarlos. ¿Qué más tenemos? Tenemos que ese control integrado de cambios, yo necesito informar si han sido aprobados o han sido rechazados, ¿sí? Realizar las reuniones que se consideren pertinentes. Si tengo que rechazar situaciones que no convienen ni a la parte técnica ni a los intereses de la institución, rechazarlos, ¿sí? Tengo que empezar a validar si esos cambios aprobados o no aprobados me permiten establecer una situación de mejoras, para poder llevar el proyecto. Empiezo a actualizar el plan, comunico a quien tenga que comunicarle y además empiezo a documentar, es decir, nada lo haga verbal, todo por escrito. ¿Cómo realizo el control integrado? El control integrado lo realizo a través de 9 pasos. Identifico el cambio, garantizo que ese cambio, verifico que haya sido aprobado, revisar y aprobar los cambios aprobados, porque yo tengo que verificarlo, darle un enfoque de seguir manteniendo la línea de base para no desviarnos del objeto del contrato, revisar y aprobar acciones correctivas y preventivas, controlar y actualizar los requisitos, ¿sí? Documentar los cambios a través de sus impactos, tengo que validar los efectos y por último realizo un control de calidad de todos esos cambios respecto al proyecto. Es decir, no los tengo que hacer así simplemente al ojo y listo. ¿Cuáles son los pasos que necesito para ejecutar los cambios?
necesito realizar 6 pasos. Hago una evaluación de impacto para establecer si no me está perjudicando lo contractual o lo que esperan los involucrados. Busco las alternativas de soluciones más viables, más pertinentes, más factibles desde el punto de vista técnico, económico, operativo. Se hace la aprobación de este cambio a través de quien consideren necesario. Se ajusta el plan de dirección del proyecto y su línea base, y de esta forma se empieza a hacer una notificación a quienes estén involucrados en el proyecto para finalmente empezar a gestionar el plan mediante acuerdos. Los procesos tienen una sistematización que lógicamente requieren de documentación de entrada, ciertas herramientas o técnicas que tienen que aplicar para poder desarrollar o procesar los documentos de entrada y ver cuáles son los resultados de salida. Si hay preguntas, por favor la van haciendo a través del chat. Finalmente, dentro de la integración del proyecto, yo necesito cerrar el proyecto, ¿sí? Es decir, ¿cómo lo finalizo? No terminar el proyecto, sino ya en el momento que ya está finalizando, así como cuando inicié firmando un contrato con un acta de inicio, yo necesito también al final cobrar, entregar, capacitar y que empiece a operar el producto o proyecto. Entonces, ahora necesito ver cómo voy a hacer el cierre. Bien, primero, ¿qué es el cierre del proyecto? El cierre del proyecto son los procesos necesarios que se deben ejecutar para finalizar el trabajo. Y esto lo defino en el plan para la dirección del proyecto y además debo entregar los productos finales cumpliendo los objetivos. Es un proceso formal también, ¿sí? Que me permite hacer la entrega oficial del proyecto para poder cobrar mi saldo final. Por lo tanto, cuando empiezo a cerrar el proyecto, yo tengo que completar todas las fases y las obligaciones contractuales. De esta forma, se busca completar formalmente una fase del mismo u otras obligaciones contractuales, ¿sí? Bien. Entonces, miren, también necesito ir preparando cómo hago el cierre del proyecto. ¿Cuáles son las probabilidades de cierre del proyecto? Bien. Yo puedo cerrar el proyecto por 3 razones. Bien. Por 3 razones puedo cerrar el proyecto. Bien. La primera dice que el cierre se lo cierre con éxito, es decir, que haya tenido una finalización exitosa y cumpliendo 100% los términos de referencia. Segundo, un cierre no ideal, que prácticamente me está generando que ha fracasado. Generación en este caso, de liquidación de contratos unilaterales, de finalización de contratos unilaterales o bilaterales. Es un fin que no se desea, hay un incumplimiento, ¿sí? Hay un incumplimiento de los términos de referencia y lógicamente del contrato. Bien, y la tercera razón por la que yo necesitaría o podría cerrar un proyecto es finalizando con un modo desafiante, es decir, que haya un cumplimiento parcial y forzado de los términos de referencias, ¿sí? Y forzado de los términos de referencias y del contrato. Son las 3 razones por las que yo podría cerrar un proyecto. Lógicamente, lo ideal sería el número 1. Dice que el cierre del proyecto puede ser, primero, desarrollo y finalización de los paquetes de trabajo según lo planificado, y por la decisión del cierre parcial, porque se decide suspenderlo a no alcanzar los objetivos de proyectos previstos en el contrato.
¿Qué más necesito? Necesito conocer ciertas acciones previas para el cierre. Necesito conocer ciertas acciones previas para el cierre. ¿Cuáles? Necesito revisar la línea base, cumplir los criterios de cierre, aceptar los entregables a conformidad o no, hago un cierre de liquidaciones de costos, genero una bitácora de lecciones aprendidas que normalmente o lo escriben o se quedan grabados en nuestra memoria. Se empiezan a actualizar los registros, se comparan los procesos, se hace una liquidación de las adquisiciones y se entrega mediante un informe final. El tiempo de cierre del proyecto puede hacérselo al final, de manera parcial o por intermedios. El cierre, lamentablemente, es un proceso muy descuidado, es el más descuidado de toda la parte contractual. Normalmente se hace el cierre con problemas o cierres inadecuados. El PMI tiene una visión respecto al cierre, indicando que los procesos son necesarios para complementar de manera formal, el proyecto o la fase del mismo. ¿Qué buscamos haciendo el cierre? Buscamos documentar y recuperar la información, analizar el éxito o fracaso del proyecto y podríamos también compilar lecciones aprendidas. Finalmente, el proceso del cierre del proyecto establece ciertas fases en las que tenemos nosotros que cumplir. Los detalles faltantes hay que terminarlos, hay que hacer una auditoría del proyecto, hacer una transferencia de entregables a quiénes o a quién hay que entregarle el proyecto, ¿sí? A quién o a quién hay que entregarle el proyecto. Necesitamos hacer una actualización de documentos, entre otras cosas. Las adquisiciones también deben cerrarse, hacer auditoría de adquisiciones, cerrar acuerdos y negociaciones y actualizar activos. ¿Sí? ¿Qué implica esto? El cierre de un proyecto implica el cierre administrativo de la unidad ejecutora y se debe documentar desde la parte precontractual, contractual y postcontractual. En la postcontractual, pues lógicamente hay liquidaciones y actas de entrega-recepción, dependiendo si son parciales, definitivas o únicas, o alguna otra que se considere dentro de la parte legal o contractual. Queridos alumnos, es lo que tenía programado para la clase de hoy día. Espero se vaya aclarando la situación de la gestión del proyecto y de la esencia, y que todo esto lo recuerden, tienen la información para que ustedes puedan preparar su trabajo de titulación de mediante en el 9º semestre. Al finalizar este semestre, ustedes van a tener un seminario de metodología de investigación en donde le van a aprobar su tema de tesis y tendrán que empezar a desarrollar a través de un tutor. Bien. Entonces, reitero, la próxima semana las tareas deben entregar la semana 15, ¿sí? La próxima semana 15, es decir, de este domingo en 8, vayan trabajando, no dejen para lo último. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? Sí. Tenemos 23 estudiantes conectados, todavía hay algunos que faltan. Esperemos que al menos estas 2 últimas semanas o la semana que viene, porque la subsiguiente, la 16, tendrán libre la semana para que se puedan preparar en otros exámenes mientras se hacen las calificaciones correspondientes de las tareas. Bien, gracias de mi parte, que tengan un lindo día y reitero, éxitos en este año 2022, de sobremanera llenos de salud por lo que estamos viviendo del COVID y que disfruten junto a sus familiares. Hasta pronto, un abrazo, nos vemos el jueves.